Qué contentos vienen el día de hoy, gracias. Bienvenidos a el capítulo 4 de la temporada 1 de La Cabina. Nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy y que nos den la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Ya este es el cuarto programa, agradecemos a todos, la verdad, el apoyo que nos han dado en redes sociales. Estamos, recuerden, en Facebook como La Cabina, en Instagram La Cabina, en el canal de YouTube. Ya hemos ido aumentando el número de suscriptores, el número de videos y de reproducciones. La verdad estamos muy contentos, toda la producción se los agradece porque nos ha ido muy bien. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema interesante. Nuevamente tenemos que tocar uno de los temas jurídicos de actualidad y este es el caso del derecho a la información. El derecho a la información que ha venido cambiando en nuestro país desde la década de los 70 hasta ahora. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y pues no me queda más que presentar también a nuestro patrocinador, el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Incorporación WAP, Incorporación CEP. Recuerden, ya tienen el proceso de admisión abierto, ellos ya están atendiendo de manera presencial, por si ustedes quieren hacer una cita para acudir, conocer las instalaciones, inscribirse y obtener descuentos. Recuerden que si ustedes dicen que han visto el programa, entonces tienen la inscripción durante el mes de junio 2021 completamente gratis, ¿sí? Entonces diríjanse a las redes sociales que seguramente ya están apareciendo ahorita aquí en su pantalla, tanto del Centro como del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Muy bien, y pues vamos a hablar del derecho a la información. Para ello tenemos un invitado especial, tenemos el sketch, tenemos la dinámica, pero también tenemos gran especialista. El día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Vargas García. Él es un gran especialista en este país, en diversos temas. Él nos va a estar comentando qué ha pasado con el derecho a la información y todo esto. Así que sin más preámbulos, comenzamos. El derecho a la información es parte de los derechos humanos. Sin embargo, en el caso de México fue hasta la década de los años 70 cuando el derecho a la información se considera parte de uno de los derechos. Sin embargo, en aquel momento únicamente se consideró el derecho a la información como parte de una estrategia para que los partidos políticos pudieran mostrar su plataforma electoral y de esta manera los ciudadanos se encontraran bien informados de qué es lo que le ofrecía cada partido y pudiera tomar una mejor decisión. Sin embargo, así transcurrió el tiempo y desde esa época hasta la actualidad, en tiempos electorales vemos una cantidad sin fin de comerciales en la televisión cada que viene un periodo electoral donde cada partido nos muestra sus plataformas, sus propuestas, etc. Así transcurrieron los años y fue hasta la década de los años 2000 cuando, estando en el poder el presidente Vicente Fox, se encarga de hacer una reforma importante a nivel constitucional y dejar el derecho a la información como parte de un derecho de los ciudadanos, no solamente para cuestiones electorales, sino para precisamente poder exigir a la autoridad que pudiera proporcionar la información que se encontraba en manos de ellos y que no fuera información clasificada como reservada. Claro está, siempre y cuando con algunas de las salvedades que existen en la propia ley. Esta ley da paso a lo que se consideró primeramente como el IFAI. Actualmente, en el sexenio del presidente Calderón, sufrió algunas modificaciones y es hasta el sexenio del presidente Peña Nieto cuando finalmente se convierte en el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. La finalidad de ello es que los ciudadanos puedan mantenerse informados de las actividades que hace el gobierno, exceptuando algunas muy específicas como es la seguridad, la cual, en caso de que los ciudadanos conocieran esta información, podría vulnerar las condiciones de seguridad en el país.
Sin embargo, toda la información se transparenta y esto no solamente ha dado lugar a una nueva era, sino que también, inclusive al periodismo, le ha dado herramientas suficientes para poder hacer algunas críticas que se hacen al respecto de la gestión del gobierno. Así es como funciona el derecho a la información. Sin embargo, choca con otros derechos como es la libertad de expresión, porque tiene límites constitucionales bien establecidos que en caso de ser violados se pueden hacer acreedores a sanciones. Es decir, el derecho a la información no va solo, va de la mano con otros derechos. Y esto es de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Para ello, le pido por favor a nuestro invitado que ya se encuentra aquí, que pase con nosotros, el doctor Cristian Vargas. Cristian, bienvenido. Adelante, toma asiento. Muchas gracias. Pues estábamos, comentando acá parte de lo que es el derecho a la información, ¿no? Vamos a hablar de este tema importante, el derecho a la información en México, que es un tema no muy tratado. O sea, inclusive a nivel doctrinal todavía no es tan profundo el estudio, ¿no? Del derecho a la información. Efectivamente, el problema muchas veces radica en detalles como la ubicación de este derecho. Por desgracia, a veces, cuando nosotros empezamos a entender los alcances de esta clase de prerrogativas, pues tenemos que identificar primero que nada dónde parten, dónde se ubican, dónde se encuentran. Sí. Tendríamos que empezar por identificar desde qué punto de vista podríamos darle al ser humano, al ciudadano, al gobernado, la posibilidad de acceder a cierta información y pensar en qué esfera de derechos podríamos meterla. Bien, fíjate que, algo como comentábamos ahorita, el derecho a la información es un derecho propiamente que tenemos todos los ciudadanos, pero que en algún momento se consideró solamente para los partidos políticos. En la década de los 70 se considera que los ciudadanos requieren información sobre la plataforma electoral y que entonces tienen que poner, pero nunca se tocó esta parte de realmente qué era el derecho a la información por parte del ciudadano, ¿no? Es que esa es la parte más interesante. En realidad, cuando empezamos a hablar de la relación que va a guardar el Estado y la información que el Estado tiene para con el derecho del particular a recibirla, pues empieza a abrir un abanico muy grande de, digamos, posibles situaciones que hay que abordar y que no pueden quedarse directamente abiertas al arbitrio del gobernado, ni tampoco únicamente a la capacidad del Estado. ¿Por qué menciono esta situación específicamente? Porque nosotros tenemos que partir de que este derecho a la información pues implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene que yo tenga derecho a la información si, por ejemplo, la información que me van a entregar no es verídica? También. Ese es un elemento muy importante, el derecho a la verdad. Okay. El derecho a saber. El derecho a saber, el derecho a la verdad, el derecho a la información, son articulaciones que se hacen de un mismo derecho que se engloba como el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión comprende la posibilidad de recibir información, pero también, normalmente en términos lógicos, nosotros decimos, es que el derecho a la libertad de expresión implica la capacidad de hablar, ¿no? Una de las libertades clásicas. Sí. Esta posibilidad de que no puedo ser ilimitado en mi derecho a la libertad de expresión. Pero aquí el problema es, ¿qué puedo difundir? ¿Qué puedo emitir? Puedo emitir mi opinión, pero también puedo emitir opiniones ajenas. Siempre teniendo en cuenta los criterios necesarios para atribuir, como nosotros sabemos en materia de investigación, por ejemplo, la correspondiente referencia a la autoría original de la idea. En este caso, este derecho a la libertad de expresión implica que para que yo pueda emitir una idea ajena, yo también tengo que contar con el requisito de que exista la posibilidad de que yo lo hubiese recibido. Claro. Es que es bien raro, fíjate, porque hablamos de derecho a la información y de ahí viene una pregunta, como tú decías, un abanico total. ¿Qué información sí puedo tener? ¿Cuál no puedo tener? ¿Cuál puedo replicar? ¿Cuál no? ¿Y para qué quiero la información, no? Apenas veía yo unos comerciales que decía, ¿quieres saber el medicamento que se está comprando? No, pregúntale al INAI, ¿no? O pregúntale a la dependencia, ¿no? ¿Quieres saber en qué se ha gastado, cuánto costó una obra? Pregúntale, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿para qué quiero saber esa información
y ahora cómo la voy a trasladar, sobre todo con los periodistas quienes preguntan ese tipo de cosas, ¿no? Es que aquí nosotros quizá estamos viendo que en muchas ocasiones, por ver el árbol, no vemos el bosque. Claro. ¿Por qué? Porque quizá ahorita nosotros nos ponemos a pensar en las restricciones que pueden establecer algunas legislaciones en materia de publicidad o en materia de incluso de comunicación o lo que pueden difundir los noticieros. Pero pensemos el problema de, por ejemplo, lo que le sucedió a la familia de Rosendo Radilla. El señor es detenido, no sabemos por quién, y yo tengo derecho a saber. Yo, familiar de una persona víctima de desaparición forzada, tengo el derecho a saber la condición en la que fue detenido mi familiar, quién, por qué, cómo, cuándo. ¿Por qué? Porque me estoy volviendo víctima. Y de ahí viene precisamente el Registro Nacional de Detenciones, ¿no? Donde ahora puedo saber dónde está detenido. Y esto lo comento como una anécdota donde cuando yo era servidor público pasaba que llegaba alguien detenido que nos causaba a lo mejor problema, ruido político, y que entonces se le movía de un lugar al otro, ¿no? O preguntaban, oigan, ¿está ahí? No, no está acá. Y está acá, no, precisamente para no dar lugar luego a los amparos o cosas así, pero es un derecho. Es que ese es el problema, ¿sí? Por eso es lo que te comentaba hace un rato. El problema es que quizá en un sentido vemos el árbol, pero perdemos en la perspectiva todas las posibilidades que contiene o que tiene el bosque. Pensemos en el caso de Ayotzinapa. En el caso de Ayotzinapa, ¿qué es lo que quería la familia? O sea, si nos vamos ahorita allá haciendo una interpretación sumamente arbitraria, quiero aclararlo, sumamente arbitraria, salvando las distancias con muchísimas situaciones y vaya, con la intención o con ninguna intención de atacar a ninguna forma de pensar. Pensemos que, por ejemplo, ya el hecho de que la familia de los jóvenes sepa el lugar del paradero que es una forma de reparación, muy flaco favor. Pero a fin de cuentas, lo que la gente quiere es decir, ¿sabes qué? Aquí estaba mi familia. Ya con eso, ya estamos cumpliendo con una pequeñísima porción de la función que el Estado tendría que cumplir. Y aquí otra cosa además, pensemos que yo puedo venir y pedir, porque el Estado tiene la obligación de dar. Sí, claro. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero saber esto, yo quiero saber aquello. Lógicamente hay cuestiones que tienen que ver con una secrecía obligada. Por ejemplo, los procesos judiciales, ¿no? No puede venir cualquiera a preguntar, oye, ¿qué está pasando con el detenido tal? Lógicamente. Pero en un determinado sentido, lo que implica este derecho a la libertad o este derecho a recibir información, implica también la posibilidad de tener un mecanismo para poder solicitar. Y aquí la diferencia que es muy importante, yo creo que es uno de los problemas que genera muchas veces en el desconocimiento del derecho, la diferencia entre recurso efectivo y recurso exitoso. Claro, sí, toda la razón. Porque desde una perspectiva, yo puedo venir y pedir, pero si la autoridad me dice, no, ya cumplió la meta. Porque ya me están negando. A partir de que me niegue, ya tomaré lo que a mi derecho convenga para poder definir hacia dónde voy. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la autoridad es omisa en responderme? Ahí sí estoy viendo un problema de un recurso judicial no efectivo o un recurso administrativo no efectivo. Que también tenemos que ver que en materia administrativa pueden existir figuras como la negativa ficta. Que normalmente la afirmativa ficta no funciona más que cuando hay renovaciones, ¿no? En primera instancia hago mi petición, me dijeron que no, o no me dijeron, quiere decir que me dijeron que no. Pero aún así, la autoridad, como parte de mis recursos, de mis derechos, tiene la obligación de responder. Ahora, cuando se crea precisamente esto del IFAI, que fue con Vicente Fox, ¿no? Se abre se da un parteaguas propiamente en el acceso a la información, ¿no? Porque no había, y de ahí salen inclusive, a lo mejor muchos no se acuerdan, pero salen algunos escándalos inclusive por el costo de algunas adquisiciones, las toallas. Las toallas, exactamente, en el caso de los pinos, ¿no? 40,000 pesos, ¿no? Y se vuelve información ahí pública, pero que hasta cierto punto es criticable hacia el gobierno, cómo hacían este derroche,
pero que también es aplaudible en el sentido de se está brindando la información. O sea, Claro. un lado bueno y un lado malo, ¿no? Es que aquí hay voy a decir una cosa que tal vez no debería, pero es como decir, no preguntes lo que no quieras saber. Sí, claro, ¿no? Porque de cierta manera todo el mundo no frenó los excesos. Exactamente, y lo seguimos viviendo. Y lo seguimos viviendo, exactamente. Ahora, se crean instancias inclusive para dar la información, ¿no? En el caso de Federal era el IFAI. En el caso de Puebla era la CAI, ¿no? La Comisión de Acceso a la Información Pública, que daba este recurso efectivo que mencionas, o da este recurso efectivo, ¿no? Sí, a fin de cuentas, recordemos que incluso una negativa implica un recurso efectivo. Claro. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un momento, el problema es que este recurso que puede, o esta negativa de la autoridad, pues te abre la posibilidad para generar la posibilidad de un recurso judicial, jurisdiccional, incluso administrativo. ¿Por qué? Porque te abre el camino. Muchos abogados utilizan como estrategia, no es que yo voy a presentar la solicitud, ¿verdad? Para que en el momento en el que me contesten, de ahí me hagan. Porque esa es la vía. Hay limitaciones inclusive en algunas cosas, ¿no? Como lo dicen los procesos judiciales, como puede ser la seguridad pública también, ¿no? Porque puede desestabilizar la propia seguridad, ¿no? Claro, hay un requisito que se llama, bueno, no es un requisito, es una estructura en una institución que se llama el orden público. Okay. Y en este caso, en materia de derecho internacional, por ejemplo, una medida muy importante que puede establecer el Estado es, por situación, por condición de orden público, me veo imposibilitado para otorgarte, garantizarte, darte, y simplemente por orden público. ¿Por qué? Porque el orden público es el statu quo que mantenemos, y bajo esta idea, yo no quiero desestabilizar al país, y bajo esta noción, pues no puedo darte la información. Claro. Pues bien, bueno, hasta acá este planteamiento general de lo que es precisamente el derecho a la información, y digo, vamos a invitarte al sketch, finalmente, el sketch que acabamos de... Bueno, no que acabamos de hacer, pero que sí va usted a ver en este momento, un sketch precisamente que tiene que ver con el acceso a la información y lo que los ciudadanos pasan, en muchos de los casos, para obtener la información pública. ¿Te parece? Adelante. Bueno, pues vamos a ver el sketch. Buenas tardes, señor. Disculpe la molestia. Vengo a preguntar por la información, porque metí una solicitud por oficialía hace aproximadamente un par de meses. Quisiera yo saber si hay posibilidades de que me den algo de información, porque si no, para que me digan a quién tengo que acudir. En este caso a mí me urge saber qué es lo que está pasando, porque mis papeles... ¿Está grabando? Señor, por favor. Oiga, no. Bueno, perdone, señor Gutiérrez. Mire, yo lo que pasa es que tengo ya tiempo que metí mi solicitud por oficialía y tengo la duda porque quisiera yo saber sobre una libertad de gravamen que hace tiempo que presenté. ¿De qué fecha fue eso? El expediente es de 2014, señor. Sí, yo tengo sí, este es, pero es mío, señor, pero no lo necesito. Pero no es mi culpa, no es mis papeles, señor. Yo necesito que me los entreguen, por favor. Necesitamos ver los datos. ¿Qué datos? Pues si ya le digo datos. No, usted no me trajo los datos. Aquí están los datos. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Bastante interesante. Yo creo que de verdad que participar en esta clase de eventos es una cosa indescriptible. Muy bien, pues agradecemos precisamente a la Cocina del Pacífico Miramar. Precisamente ellos se ubican en la calle Cholula número 28 en la colonia La Paz, un restaurante de primer nivel de gran categoría. Vayan, se los recomendamos ampliamente. Y bueno, para el personal precisamente del ICI y del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, tienen una promoción especial, por si quieres ir a comer. Genial. Pero si quieres ir a comer mariscos, Pues puedes ir allá. Nos dan un 10% de descuento en la cuenta general y aparte te regalan el postre. Ah, genial, fantástico. Está bien, ¿eh? Se come muy bien, la verdad, ahí en Cocina del Pacífico Miramar. Y también recordarles que sigan las redes sociales del Instituto del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, ahí para que ustedes puedan entrar, conocer nuestra oferta educativa y también pueden agendar una cita, acudir. Ya están en pleno proceso de admisión.
Si conoces a alguien, también recomendarle a la institución. Tú eres docente de ahí, ¿no? Soy efectivamente docente del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Tanto en Incorporación WAP como CEP, ¿no? En ambas, exactamente. Y también en los posgrados, que también el Centro de Ciencias Jurídicas ofrece posgrados. Tanto maestrías como doctorados, la verdad es que, y además a muy buen precio. Bastante bien. O sea, dentro de haciendo el análisis del estándar de los precios, en todas las universidades está a muy buen precio, ¿eh? Bastante bien. Sí, la verdad conviene mucho. Y bueno, ya tienen modalidad tanto presencial como en línea ahorita por esto de la pandemia. Y que también ya tratados de posgrados la gente no puede acudir, ¿no? Sí, yo creo que además el hecho de que la institución te ofrezca una opción tan, digamos, tan flexible es fantástico. Mucha gente que tiene intenciones de estudiar posgrado, es que no tengo tiempo, es que no tengo chance. Claro. Ya no hay más para dónde hacerse. Hay que buscarle. Ahí está la opción. Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Ahora, hablando de esto, precisamente de dónde estudiamos y todo esto, tú has estudiado en universidades extranjeras, además. Allá hiciste la maestría, hiciste el doctorado, igual en España, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, el viajar te abre la mente, te hace pensar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿cómo se verá el caso de México ante el derecho a la información en otros países, ¿no? Fíjate que hay una cuestión que es muy interesante, que cuando yo llegué la primera vez a vivir en España, me llamó mucho la atención. En España tiene un peso muy fuerte, digamos, en la vida pública, en la vida política, el conjunto de asociaciones de, por ejemplo, diferentes tipos de consumidores. Mientras nosotros tenemos aquí una Procuraduría Federal de Consumidor, ellos también tienen, por ejemplo, en España un Ministerio de Consumo. Pero aparte de esto, por ejemplo, existen organizaciones de consumidores que pueden considerarse casi gremiales, como por ejemplo los consumidores de telefonía celular, o los consumidores de energía eléctrica, o los consumidores de diferentes aspectos. Y estos grupos tienen un peso bastante importante a la hora de hacer una reclamación. Por ejemplo, podríamos decir, la Asociación de Consumidores de Telefonía Móvil pide a las empresas que prestan el servicio que bajen sus tarifas. Y en este caso, estas organizaciones pueden llegar a tener una voz que en nuestro país, pues por desgracia no podemos encontrar. Por desgracia también, bueno, vamos a ver que muchas veces, por desgracia, este tipo de medidas terminan politizándose en nuestro país. Ahí vamos a esta parte. El acceso a la información, el derecho a la información, no solamente del Estado hacia el gobernado, sino también entre particulares, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. Porque, un ejemplo, ¿no? Yo quiero saber por qué la Comisión Federal de Electricidad me cobra tanto, me cobra tan caro. Claro. Y además tenemos que ver una cosa. En muchas veces, y no es por hablar de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, el DAP. Claro, el derecho al alumbrado público. El DAP es un derecho que todos pagamos. Y nadie sabe que lo paga. ¿Verdad? 2%. Entonces dicen, es que lo que pasa es que la luz se paga de mis impuestos. Sí, pero ¿dónde? Pues en tu recibo se llama DAP. ¿Verdad? Y a la hora de que tú tienes que pagar ese alumbrado público, estás pagándolo como parte de tu recibo. Y ahora, ¿qué pasará ahí, por ejemplo, en el caso de quienes pagan este impuesto? Bueno, todos lo pagamos, y no hay alumbrado público en su calle. Porque no dejan de pagarlo, Sí, o sea, ya viene de pauta ahí en el recibo. Sí, viene la parte, se puede ver el desglose por la parte de atrás del recibo, que dice, bueno, no recuerdo si es al frente ahora, pero decía DAP. Exactamente. Dice DAP. Y esa es una de las cuestiones, por ejemplo, que una organización de consumidores puede decir, oye, ¿sabes qué Estado? ¿Sabes qué? Que bueno, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad tiene un carácter ahí medio complicado. Público-privada, puede tener carácter de autoridad. Claro. Que es una cuestión bastante compleja, pero sí un organismo de consumo puede tener una representación que hace tiempo yo cuando llegué aquí a Puebla, en el año 2009, 2010, a mí me llamaba la atención cuando estaban empezando con la idea de vamos a hacer los amparos colectivos y no sé qué, no sé cuánto, porque cuando se hablaba de que iba a acabar la relatividad de la sentencia de amparo y esas cosas, porque a fin de cuentas decían, bueno, entonces ahora voy y me amparo yo por la telefonía celular, voy y me amparo yo por un servicio y a partir de ahí, a todos. Que esa es una de las cuestiones que yo veo en este tipo de organizaciones gremiales que pueden venir y ser bastante favorables, ¿no?
que yo puedo verla en el caso, por ejemplo, de la experiencia en España. Aunque lógicamente, como dicen en todos lados, se cuecen habas. Sí, por supuesto, debe haber hay cosas que no agradan. Ahora, en el caso, bueno, derecho a la información, estábamos diciendo, viene todo esto, que hay una figura reciente, digámoslo así, llamada el Open Data, los datos abiertos, que son los datos que no necesariamente yo le exijo al gobierno que me los dé, pero que están públicamente ahí, ¿no? Este tipo de datos. Pero también ahí la pregunta es, ¿quién decide qué sí aparece y qué no aparece? Es que aquí el problema yo creo que es, incluso nuevamente, un problema que tiene muchas aristas. Sí. Empecemos por determinar una cosa. Todas las determinaciones que va a tomar el gobierno, tal cual como nosotros sabemos, tiene que ser, por ser actos de autoridad, tienen que encontrarse fundados y motivados. Exactamente. Y en este caso, ¿cómo se puede hablar de un fundamento, de este fundados? Pues porque tiene que tener una base legal. Sí, Directamente. Entonces, no podemos hablar de una entrega, de una difusión de datos que no venga asentado en una norma previa. ¿Por qué? Tenemos que aclarar algo. Por ejemplo, en materia administrativa existen muchas disposiciones que no son ley. ¿Por qué? Porque podemos hablar, por ejemplo, en materia de comercio exterior, que existe una serie de reglas generales de comercio exterior que no tienen por fuerza algo que ver con la ley, derivan de la norma, derivan de una facultad administrativa, las normas oficiales mexicanas. Derivan de la norma. Sí, de para quien no sabe, nuestra directora de escenografía se llama Norma, que derivan de la norma, que está aquí presente. Y en este caso, las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, normas oficiales mexicanas que salen de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Normas oficiales mexicanas que salen de la Secretaría de Salud. Que además se publican en el Diario Oficial de la Federación. Efectivamente, que no son ley. Pero son obligatorias. Entonces, exactamente aquí, ¿qué vamos a difundir? Pues sabes que tendrá que haber una disposición específica que determine qué cosas, en qué condiciones y bajo qué casos. Ahora, aquí me surge una duda importante. Por ejemplo, cuando se habla de rendición de cuentas y transparentar esto, derecho a la información, oye, yo quiero saber tu estado, cuánto has gastado en esto. Y vuelvo al caso de las toallas de Vicente Fox, ¿no? Tenían un costo exorbitante. Sí, claro. Pero además, el derecho a la información no va con el caso de censurar, es decir, pues tú me estás comprobando dónde te estás gastando el recurso, pero no se va al fondo de por qué compraste ese tipo de toallas, de ese costo a ese proveedor, ¿no? Efectivamente. O sea, porque al final de Dios sí está en la información pública, pero ¿y luego? Y es que además, por desgracia, esta clase de situaciones pues nos hace pensar en situaciones o en condiciones como, por ejemplo, las compras del Estado tienen que estar licitadas. Y que muchas se están dando actualmente por adjudicación directa. Exactamente. Sí. Otra condición interesantísima a partir de lo que nos dice el artículo 25 del título constitucional, que precisamente nos dice que esta clase de disposiciones pues tienen que ir, licitadas por una vía oficial y que no tienen que salir por adjudicación directa. Yo apenas veía un reportaje, de un canal también de YouTube, de Latinos, un canal hermano, diría yo, Latinos, donde se habla precisamente de esta cuestión, hacen la solicitud de información de los costos del medicamento que se está adquiriendo ahora por parte del sector salud, ¿no? Y donde se ve cómo se incrementa considerablemente los costos por esta escasez precisamente del medicamento, donde no se hicieron las licitaciones y se le deja la licitación directa a los sectores, a los hospitales ahora para que ellos hagan sus compras directamente, ¿no? Fíjate que me hace recordar un supuesto que es muy interesante. Yo recuerdo que hace algunos años, en algunas elecciones anteriores, salió la publicidad de algún partido político que decía, por ejemplo, vamos a proponer la pena de muerte para asesinos y violadores. Ah, claro, y había espectaculares y todo. Hoy en día, ¿sabes qué? Es que vamos a destinar un porcentaje de nuestro ingreso a comprar medicamentos. Por desgracia, esta clase de cosas atentan contra el derecho a la información. Sí. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tenemos que decir, bueno, México firmó una convención internacional en la que se comprometió hace tantos años a no volver a aplicar la pena de muerte en nuestro país. Y nosotros, que somos el partido tal, estamos proponiendo que México se eche para atrás y le vengan todas las broncas que corresponden por venir y decir
que ahora va a querer aplicar la pena de muerte. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo estoy dando una fake news, porque eso sería una fake news. Es completamente una fake news. Entonces, ¿cuál es la sanción que se le va a aplicar, no? Veamos lo que decían. Bueno, se supone que el dinero que se le da a los partidos está establecido en partidas especiales. Sí. Específicas, para promoción, para tal, para tu campaña. ¿De dónde vas a sacar ese dinero que vas a comprar vacunas? Sí, no está etiquetado, por así decirlo, ¿no? Voy a dar mi dinero ahora para vacunas o para medicamentos o para... Es que no se puede hacer como para lo que tú quieras. Sí. Eso no es una cuestión... ¿Por qué? Porque lo mismo lo decíamos hace un rato. El problema es que no es vamos a dar acceso a todo. Es que vamos a ver a qué se puede dar acceso. ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? ¿No? Efectivamente, para poder cumplir con el requisito del problema del derecho a la libertad de expresión desde la vía del acceso a la información pública, pero también como parte del derecho a la verdad. Y que ahí, por ejemplo, los medios de comunicación son los que tienen un papel importante. Yo ya conozco la información, la doy a conocer, pero también qué pasa si hacen un mal manejo de la información, ¿no? Ahí también, porque a lo mejor yo ya tengo la información real, pero la traslado o la modifico a mi interés y entonces se da a conocer algo completamente distinto. ¿Y cuál es la sanción? No, y aquí, por ejemplo, los medios de comunicación lo que hacen, y yo creo que es lo más sano, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Lo que se está proponiendo en es responsabilidad del anunciante. Claro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, lo que tienen que saber es que tienen que proteger su interés. Recordemos una cosa, aquí además, el problema del derecho de réplica, el problema de lo que implica el hacer el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, porque también eso trae responsabilidades. Sí. Y porque aquí en este caso se podría decir, bueno, como parte de lo que tú me estabas proponiendo, yo, como intención que tengo de saber los datos que me estás dando y de dónde salen, sí, tengo derecho a que me digas para dónde o de dónde. Sí, porque además se puede volver tendencioso, ¿no? Claro. Tendencioso. Yo puedo manipularle esa información a favor o en contra. Sí, claro. Pues bien, tenemos entonces, a manera de conclusión de esto, tenemos que el derecho a la información sí ha avanzado en México. Sí. Mucho. Sí. Tenemos un organismo público que se encarga de transparentar la información, que es el INAI, ¿no? Tenemos recursos efectivos, que además si el mismo INAI o las comisiones locales de los estados no nos dan a conocer la información, puede llegar hasta el amparo, ¿no? Sí, efectivamente. En ese sentido tenemos recursos efectivos. Que la información que nos den esto y lo otro, pues es otra cosa. Claro, porque ahí van a cambiar los criterios, va a decir que es reservada, que está clasificada, etcétera, ¿no? Voy a hacer un comentario que no sí. No nos vayan a censurar. Otros datos. Sí, tengo otros datos. ¿Cuáles son esos otros datos? ¿De dónde sale la fuente de esos otros datos? Ese es el problema. Así pasa con Noé. ¿Qué significa otros? Siempre tiene otros datos que no son los que corresponden a la realidad. Noé está aquí en la producción, usted lo conoce, siempre tiene otros datos, siempre. Graba otra hora, él tiene otra información, siempre le pasa. Porque no estamos hablando de otra persona, ¿verdad? No, ningún sentido. Sí. De hecho, lo que queremos es averiguar qué significa otros. ¿Qué significa esos otros datos? Sí, ¿qué significa eso? ¿Quién le da la validez a esos datos? Exactamente, ¿de dónde salen? Muy bien. Y esto nos llevaría precisamente, Cristian, a tratar otro tema que sería ese derecho a la información con la libertad de expresión, pero también con los datos personales, ¿no? Que podríamos tratar en otro programa, ¿no? Sí, claro, porque aquí además tenemos un problema más grave. ¿Por qué? Porque los datos personales no nada más están a nombre del Estado. Están en posesión del Estado, pero también están en posesión de los particulares. Bueno, y ahí sí está más caliente. Y ahí sí estamos calientes. De eso vamos a hablar en otro programa, ¿no? Adelante, encantado. Pues muy bien, bueno, eso está muy canijo, pero vamos con el de los otros datos precisamente. Noé, ¿dónde andas? Aquí estoy, doctor, aquí estoy. Pues pásale, Noé, pásale, que el público quiere ver quién es el que tiene otros datos siempre. Aquí estamos. Pásale, Noé. ¿Tienes mensajes del público? Claro que sí, caray. Es uno de los programas con mayor rating, con mayor aquí. Qué bueno. Caray. Digo porque saben que estás tú. Exactamente. No, por el doctor. Bueno. Y precisamente, bueno, de eso se trata de sus saludos. Nos escribe Elena Sánchez, un saludo especial. Doctor Cristian, caray, excelente tema. También nos está escribiendo Roberto Vizcaíno, excelente producción. Y es un excelente tema para la sociedad. También nos está escribiendo Felipe Salazar, felicidades al Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla por su excelente programa. Gracias. Y la excelente participación aquí de sus maestros.
También nos está escribiendo Sandra Ruiz, que un saludo especialmente para el doctor. Caray, hoy sí me tocó a mí. Caray. También nos escribe Leonardo González, un saludo a todos los integrantes de la cabina, especialmente el director de cámara. Y eso que no sale, que si saliera, no. Dios nos guarde. Un saludo. Por los clavos de una puerta vieja. Es cierto. Así es. Pues sí. ¿Ya son todos? Claro que sí. Yo tengo otros datos también. Sí, yo tengo otros datos. Fíjate. Yo me pregunto, ¿cuándo será el día que me pidan que les mande un beso o algo así? Pues sí, no sé, si quieres yo escribo para el siguiente programa. Bueno, por favor, ¿no? Que felicite a alguien, que le mande un beso. Pues sí, caray, digo, algo así. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos escribe. La verdad es que nos escriben a través de, inclusive de las redes sociales del ICI y del Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Recibimos mensajes. También a través de los inbox de la página oficial de la cabina. También ahí recibimos los mensajes. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos sigan y que les gusten estos temas. Vamos ahora al mejor momento del programa, donde vamos a ver si de verdad nuestro especialista le sabe a todo, porque nuestro especialista dice que le sabe a todo. Pues vamos a ver si de veras hoy le sabe a todo. Así que, vamos a la dinámica. Bueno, pues vamos con eso de la dinámica. Miren ustedes, Cristian Vargas es, ya dijimos, especialista, estudiado en universidades extranjeras, aquí se la sabe de todas, y hoy nos va a demostrar que le sabe, ¿eh? Mira, Cristian, esta es la dinámica del día de hoy. Como verás, se llama adivinar personaje. Está fácil. Son 3 personajes los que tienes que adivinar. Esta es la ficha para el primer personaje. Tú puedes elegir las preguntas que quieras y si le atinas a la respuesta, además es de opción múltiple, está fácil. Si le atinas a la respuesta, se quita, se desaparece y vas a ver un primer cuadro de la imagen del personaje que está al fondo. Ya lo puedes adivinar. Entonces tú dinos con qué pregunta empiezas. A ver, vamos a ver. Vamos a pensar, héroe que levantó el sitio de los franceses en Puebla el 3 de abril de 1867. Para el público, a ver, héroe que levantó el sitio de los franceses en Puebla el 3 de abril de 1867. ¿Cuándo fue la batalla del 5 de mayo? ¿Te acuerdas? El 62, ¿no? 1862, épica batalla del 5 de mayo. Sin embargo, la historia nos ha mentido un poco en eso y en realidad se ganó esa batalla, pero se perdió la guerra. Porque los franceses se asentaron en Puebla. Puebla era un bastión muy importante para ellos. Nada más ganamos esa batalla porque de ahí se quedaron aquí, se asentaron. Y estamos hablando que el 3 de abril del 1867, por fin se pudo liberar Puebla de los franceses. ¿Quién fue el que levantó ese sitio? Ignacio Zaragoza, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz. Solamente puede ser Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, ¿seguro? Pues solamente puede ser él. Pues muy bien. Ya te la llevaste con eso. ¿Sabes, Chaplin? Por lo menos que destape otra, a ver, ¿cuál quieres? A ver, vamos a ver. Las está pensando para no evidenciarse. Pues claro. Ahora vamos a empezar se le conoce como el Centauro del Norte. ¿Quién fue, Zapata, Villa o Carranza? No, pues Villa. Muy bien. No se ve nada, ¿verdad? No se ve la cara de Chaplin. Vamos a ver. Vamos a ver. Alguien que se festejó el centenario y bicentenario de la Revolución e Independencia. Pues 2021, 2010 o 1910. 2010. Hasta hubo un coche
no voy a decir marcas, que Sí. fue el bicentenario. Ahora sí ya le atinas, ¿no? Claro que sí, Charles Chaplin es el Führer del héroe, es el Führer. Está perfecto, vamos a ver. Esta, Dios de la guerra de los aztecas, Cristian, aquí arriba, Huitzilopochtli, Tlaloc o Tláhuac. Pues solamente me gusta para Huitzilopochtli, Ahí está. efectivamente. Si era Chaplin, muy bien, pues. Con Cristian. Vamos a la segunda pregunta, pero esta ya es de política, ¿eh? Bien, Ya es de política. creo que de esa vas a ver menos. Tenemos 3 preguntas. ¿Te parece si vamos de arriba hacia abajo? Bueno, Año en que se dio la transición democrática en México, así considerado. Transición democrática en México. en Es el año actual. 2000. En el año 2000. ¿Qué opina el público? No, pues ya mejor se salieron, señores. No quieren opinar. A ver. ¿Ya con ese le adivinas quién es? Pues solamente que sea David Hasselhoff. Olvídenlo. Vamos a... si quieres a la de abajo, mira, para ver si... A ver, vamos a ver. Partido político que se dice ganó la elección presidencial de 1988. El partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Partido Cardenista de Reconstrucción. Pues se supone que la ganó Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Tengo Cárdenas, efectivamente. Pero normalmente siempre iban, o salvo fue por el PRD. Pero no, yo según yo era del Frente Cardenista, ¿no? Era del PRD. Del Era PRD, del sí. PRD. Del PRD, Muy sí. bien, muy bien. Sí. Vea que se la sabe, ¿eh? Pues más o menos. Sí. Ya sé quién es. Caray. ¿Quién es? Es Juan Carlos Galán, de Colombia. Es No puede ser. Luis Donaldo Colosio Murrieta. Luis Donaldo Colosio Murrieta, exactamente. Sí. Ya la última, ya que la padre fundador del PRI. Pues Venustiano Carranza. No está inventando. Plutarco, bueno, sabemos, ¿no? Plutarco Elías Calles. Claro. Ahí está Luis Donaldo Colosio, que habría sido presidente en 1994. 94, sí, el 23 de marzo del 94 fue que en Lomas Taurinas. Vamos a la tercera imagen para ver si adivina el personaje. Ahorita va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Vamos a ver, ¿te parece? ¿Dónde quieres empezar? ¿Derecha o izquierda? Caramba, pues es que, pues, sea la derecha. Derecha. Telenovela mexicana, este es espectáculos. Telenovela mexicana que alcanzó 43 puntos de rating y picos de hasta 48, superando a la entrega del premio Oscar en el año 2007 y tuvo un total de 300 capítulos. Híjole, yo iba a decir Cuna de Lobos, pero se me hace que no. No, Cuna de Lobos es de los 80. Sí, no. Pues, en 2007. Se transmitió esta novela del año 2006 al 2007. Comenzábamos con la producción. Alcanzar este rating, 43 puntos, hasta 48 es Solamente nosotros. solamente nosotros, Aquí exactamente. en la cabina. Sí, nada. Efectivamente. Sí, pues por desgracia creo No que te la sabes. no tengo ni idea. Es que del año 2005 al año 2008 yo estuve en España. Entonces no me tocó saber. De hecho a mí no me tocó. Paro del doctor Cristian para decir, yo no supe de eso. Sí. Bueno, tiene otro dato también, Cristian. Es que, Fue la fea más bella. vale. Que fue una adaptación. Betty la Fea, ¿no? Betty la Fea, sacante, fue adaptación mexicana. Sí, pero claro. aún así alcanzó estos puntos de rating. Que imagínense para el público, actualmente los programas se pelean por 5 puntos de rating, 10 puntos ya es mucho. Y hablar de que ellos tenían 43 puntos de rating es Bueno, increíble. pero también salía José, ¿no? Tenían ahí José, Jaime Camil. Jaime Camil, había bastantes como actores. Angélica María, mucho nosotros. renombre, claro. Éramos extras ahí, pero salíamos. Muy bien. Muy bien. Pero no la podemos destapar porque no la dimos. Bueno. Vamos a ver de este lado. Sí. Actriz mexicana nacida en Guaymas, Sonora, en 1931. Trabajó con directores como Buñuel y fue de las últimas en perder su exclusividad en Televisa. Asimismo, fue retratada por Diego Rivera y considerada la última diva del cine mexicano.
ahora sí que estoy como muy perdido en este campo. Solamente se me ocurre Dolores del Río. No, ¿qué dice la producción? Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio. No. No sé, sinceramente sí desconozco. ¿No? No sé. Está viva. Y como dato curioso, esta exclusividad de Televisa se la quitaron apenas el año pasado. Se sabe que su exclusividad, pero hasta me trabé del coraje, era de $500,000 de pesos mensuales. ¡Caramba! ¿No? No le doy. Doña Silvia Pinal. Doña Silvia Pinal, no, ni idea. Doña Silvia Pinal tenía esta exclusividad. Imagínense, ¿usted qué haría con $500,000 de pesos mensual? Increíble. Es lo que ganamos acá. Más o menos, un poquito menos. Poquito menos. Por los impuestos. Así de $500,000 y se la quitaron apenas el año pasado. Caramba. Y bueno, este es un dato importante, fue retratado por Diego Rivera, es un retrato carísimo que tiene en la sala de su casa, ¿no? Sí. Que era el que salía en Mujer Casus de la Vida Real. Pues no lo sabía. Yo pensé que podría ser alguna otra, porque puede estar en un mural, pero no en realidad No, sí. Vamos con la última. Programa de televisión cuyo total de capítulos fue de 2,459. Su primera emisión fue en noviembre de 1967 y la última fue en diciembre de 2015. En Familia con Chabelo. Muy bien, bravo. Le atinó. Imagínense, producción, cuando lleguemos a esta cifra de 2,459 programas. ¡Qué bárbaro! Vamos a tener la edad de Chabelo. Ya nada más nos faltan 2,455. Vamos ya por menos. Vamos a ver que la única que le atinó, Cristian, ¿quién es? Jesucristo. Eso de Iztapalapa. Marco Antonio. Marco Antonio Solís, muy bien. Sí, muy Jesucristo, muy bien. Ahí están las otras dos imágenes, para que vean que no había trampa. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues ya vimos que sí le sabe de todo, excepto a los espectáculos, porque en ese tiempo estaba en España, entonces por eso no le supo, ¿verdad? Pero bueno, a lo demás, Chabelo, sí lo viste, Chabelo, alguna vez. Sí, claro que sí, pero me imaginé en realidad por lo que pudo haber sido, fue por la cantidad de tiempo que estuvo vigente. Dije, pues es que de esa época, tanto tiempo, pues solamente los Simpsons que ahí le están pegando más o menos a la como serie que ha durado tantísimos años. Yo recuerdo que desde 1989 están vigentes. Y que, digo, también podremos hablar en algún programa precisamente de los Simpsons, ¿no? Claro. La influencia social que ha tenido este programa. Yo los utilizo como ejemplo para muchos de los casos. Además hay hasta libros de los Simpsons. Claro. O sea, análisis ya profundos, o sea, no libros de cuentos. Pues. Sí, no, análisis, ¿Sí? forma. Sí, claro. Muy bien. Pues, Cristian, muchísimas gracias por esta dinámica del día de hoy. Agradecemos mucho también al restaurante, nuevamente al restaurante Miramar. Ellos también están patrocinándonos. Ellos se ubican en la calle Cholula número 28 en la colonia La Paz, que es Cocina del Pacífico Miramar. Muchísimas gracias, vayan a comer allá. Y, amigo, ¿qué recomendación le das al público para que se inscriba en el Instituto y el Centro de Ciencias Jurídicas? Pues yo creo que es muy importante, primero que nada, cuando uno va, o primero que cualquier otra cosa, no Sí. primero que nada. Primero que cualquier otra cosa, yo creo que es muy importante tener en cuenta, uno, el ámbito en el que uno va a trabajar y la especialidad de los docentes. Okay. Yo creo que es muy importante saber que el instituto se encuentra enfocado, tanto el Centro de Ciencias Jurídicas como el Instituto de Ciencias Jurídicas están enfocados en el ámbito del derecho. Y es una cosa muy importante, ¿por qué? Porque los docentes, pues son docentes que se dedican a la docencia, que se dedican al derecho, que además tienen una importante trayectoria en materia de formación, tienen una formación continua, por lo mismo que el instituto les ha ofrecido la posibilidad de desarrollarse. De ir mejorando, ¿no? Efectivamente. Pues así es, docentes igual, como dice, capacitados, docentes que se encuentran tanto en el ámbito profesional, público, privado, ¿no? Ahí, entonces, vayan al Instituto y al Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, sigan las redes sociales de ellos, tanto en Facebook, Instagram, los sitios web, y no se les olvide seguirnos a nosotros en La Cabina a través del canal de YouTube y en las redes sociales de La Cabina, TikTok, Instagram y Facebook como La Cabina. ¿Perfecto, Cristian? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, esto ha sido todo por hoy. No. Pero no te pongas triste. Bueno, nos quedamos 5 minutos más para... Otra hora quieren ustedes, otra hora más.
Va, solo porque Noé lo pide. Tiene otros datos. Dice que el programa dura 2, no dura 1. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, amigo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para más contenido.